Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el apasionante libro bíblico de Esther, una historia llena de giros y vueltas, intriga y coraje. A medida que exploramos este relato cautivador, quiero compartirles una emocionante noticia. Al final de nuestro recorrido por el libro de Esther, les espera una sección de análisis profundo de cada capítulo. Así que, quédate hasta el final, no querrán perderse esta oportunidad de sumergirse aún más en las lecciones y mensajes que esta historia tiene para ofrecer. Así que, acompáñennos en este viaje mientras descubrimos los secretos y la sabiduría del libro de Esther. Comencemos. Esther capítulo 1. En el segundo año del reinado del gran rey Asuero, en el primer día de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, un judío que vive en Susa y ocupa un alto cargo en la corte real. Era uno de los cautivos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había hecho deportar de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Este fue su sueño. Hubo gritos y ruido, truenos y terremotos, y desorden sobre toda la tierra. Entonces se adelantaron dos grandes dragones, cada uno listo para la refriega, y lanzaron un gran rugido. A la voz de ellos, toda nación se dispuso a hacer la guerra contra la nación de los justos. Día de tinieblas y de tinieblas, de aflicción y angustia, de opresión y de gran turbación sobre la tierra. La nación justa se consternó ante el temor de los males que les esperaban, y se preparó para la muerte, clamando a Dios. Y del clamor de ellos, como de un manantial, brotó un gran río, una inundación de aguas. La luz salió como el sol, y los humildes se levantaron y devoraron a los poderosos. Al despertar de este sueño y visión de los designios de Dios, Mardoqueo reflexionó profundamente sobre el asunto, haciendo todo lo posible durante todo el día para descubrir cuál podría ser su significado. Alojarse en la corte con Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey que guardaban el palacio, Mardoqueo se enteró de sus intenciones y descubrió su trama. Al enterarse de que se estaban preparando para asesinar al rey Asuero, advirtió al rey contra ellos. El rey mandó torturar a los dos eunucos, confesaron y fueron ejecutados. Entonces el rey hizo registrar estos hechos en sus crónicas, mientras que Mardoqueo mismo también escribió un relato de ellos. El rey entonces nombró a Mardoqueo para un cargo en la corte y lo recompensó con presentes. Pero Amán, hijo de Hamedata, el agageo, que gozaba de gran favor con el rey, resolvió herir a Mardoqueo en venganza por los 12 eunucos del rey. Fue en los días de Asuero, el Asuero cuyo imperio se extendía desde la India hasta Etiopía y comprendía 127 provincias. En aquellos días, estando el rey Asuero sentado en su trono real en la ciudadela de Susa, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete en su corte para todos sus administradores y ministros, jefes del ejército de Persia y Media, nobles y gobernadores de provincias. Así mostró las riquezas y el esplendor de su imperio y la pompa y la gloria de su majestad. Las fiestas se prolongaron durante mucho tiempo, 180 días. Pasado este tiempo, hizo el rey banquete por 7 días a todo el pueblo que habitaba en la ciudadela de Susa, tanto a los altos como a los bajos, en el recinto contiguo al palacio del rey. Había cortinas blancas y violetas sujetas con cuerdas de lino fino e hilo de púrpura a anillos de plata sobre columnas de mármol, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y piedras preciosas. Había para beber copas de oro de varios diseños y vino real en abundancia, conforme a la generosidad del rey. Sin embargo, por orden real, no era obligatorio beber,
pues el rey había dado instrucciones a los oficiales de su casa para que trataran a cada huésped según sus propios deseos. También la reina Vasti había dado un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. En el 7º día, estando el rey regocijado con el vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagra, Setar y Carcas, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey Asuero, para traer a la reina Vasti delante del rey coronada con su diadema real, para mostrar su hermosura al pueblo y a los administradores, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti se negó a venir a la orden del rey dada por los eunucos. El rey estaba muy enojado por esto y su ira se encendió. Entonces consultó a los sabios versados en la ley, ya que era costumbre referir los asuntos que afectaban al rey a los abogados y juristas expertos. Convocó a Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 7 administradores de Persia y Media que tenían acceso privilegiado a la presencia real y ocupaban los puestos principales en el reino. Según la ley, dijo, ¿qué se ha de hacer a la reina Vasti por no obedecer el mandato del rey Asuero dado por los eunucos? En presencia del rey y de los gobernadores, Memucán respondió, Vashti no solo ha agraviado al rey, sino también a todos los administradores y naciones que habitan en las provincias del rey Asuero. La conducta de la reina pronto se dará a conocer a todas las mujeres y las alentará a una actitud de desprecio hacia sus maridos, ya que dirán, el rey Asuero ordenó que la reina Vasti se presentara ante él y ella no vino. Las mujeres de todos los administradores de Persia y Media se enterarán de la respuesta de la reina antes de que acabe el día, y hablarán de la misma manera con los administradores del rey. Eso significará desprecio e ira por todas partes. Si el rey quiere, que emita un edicto real, que se incorpore irrevocablemente a las leyes de los persas y de los medos, a fin de que Vasti nunca más se presente ante el rey Asuero, y que el rey le conceda dignidad real en una mujer más digna. Que este edicto emitido por el rey se proclame a lo largo y ancho de su reino, y todas las mujeres se inclinarán de ahora en adelante a la autoridad de sus maridos, tanto encumbrados como humildes. Este discurso agradó al rey y a los administradores, y el rey hizo como Memucán le dijo. Envió cartas a todas las provincias del reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada nación en su propio idioma, asegurándose de que cada marido sea dueño de su propia casa. Ester capítulo 2. Pasado algún tiempo después de esto, cuando la ira del rey se hubo calmado, Asuero se acordó de Vasti, de cómo se había comportado y de las medidas tomadas contra ella. Los cortesanos del rey dijeron, que se escojan muchachas hermosas para el rey. El rey nombra comisionados en todas las provincias de su reino para que lleven todas estas hermosas jóvenes vírgenes a la ciudadela de Susa, al harén bajo la autoridad de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Que les provea de lo que necesitan para su adorno, y la muchacha que agrada al rey tome el lugar de Vasti como reina. Este consejo agradó al rey y actuó en consecuencia. En la ciudadela de Susa vivía un judío llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que había sido deportado de Jerusalén entre los cautivos llevados con Jeconías, rey de Judá, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había criado a Hadasa, también llamada Ester, la hija de su tío, que había perdido tanto al padre como a la madre. La muchacha era de buena figura y hermoso rostro. Ya a la muerte de sus padres Mardoqueo la había adoptado como hija. Después de la promulgación del edicto del rey, un gran número de muchachas fueron llevadas a la ciudadela de Susa, donde fueron confiadas a Hegai.
Esther también fue llevada al palacio del rey y encomendada a Hegai, el custodio de las mujeres. La muchacha le agradó y ganó su favor. No solo le proporcionó rápidamente todo lo que necesitaba para su tocador y sus comidas, sino que también le dio 7 doncellas especiales de la casa del rey y las transfirió a ella y a sus doncellas a la mejor parte del harén. Esther no reveló su raza ni su parentesco, ya que Mardoqueo se lo había prohibido. Mardoqueo paseaba todos los días por delante del patio del harén, para saber cómo estaba Esther y cómo la trataban. Cada muchacha tenía que presentarse por turno ante el rey Asuero, después de un plazo de 12 meses fijado por las leyes para las mujeres. Este periodo preparatorio se ocupó de la siguiente manera: 6 meses con aceite de mirra, y 6 meses con especias y lociones comúnmente utilizadas para el tratamiento de belleza femenina. Antes de entrar al rey, a cada muchacha se le permitía llevar consigo del harén al palacio del rey lo que quisiera. Ella fue allí por la tarde, y a la mañana siguiente volvió a otro harén confiado al cuidado de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas. Ella no fue más al rey, a menos que él estuviera particularmente complacido con ella y la llamara por su nombre. Pero cuando le llegó el turno a Esther, hija de Abihail, cuyo sobrino Mardoqueo la había adoptado como hija propia, de ir a la presencia del rey, ella no pidió nada más que lo que le había sido asignado por Hegai, el eunuco del rey, custodio de las mujeres. Y Esther pronto se ganó la admiración de todos los que la vieron. Ella fue traída al rey Asuero en su palacio real en el mes 10, que se llama Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey quería a Esther más que a cualquiera de las otras mujeres. Ninguna de las otras chicas encontró tanto favor y aprobación con él. Así que puso la diadema real sobre su cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete, el banquete de Esther, para todos sus administradores y ministros, decretó un día de fiesta para todas las provincias y repartió dádivas con real prodigalidad. Cuando Esther, como las otras jóvenes, fue trasladada al segundo harén, ella no había revelado su parentesco o raza, en obediencia a las órdenes de Mardoqueo, cuyas instrucciones siguió siguiendo como cuando había estado bajo su cuidado. En este tiempo Mardoqueo estaba adscrito a la Cancillería y 2 descontentos, Bigtán y Teres, eunucos del rey pertenecientes a los guardianes del umbral, conspiraron para asesinar al rey Asuero. Mardoqueo se enteró e informó a la reina Esther, quien, a su vez, bajo la autoridad de Mardoqueo, se lo informó al rey. El asunto fue investigado y resultó ser cierto. Los 2 conspiradores fueron enviados a la horca, y el incidente se registró en el libro de las crónicas en presencia del rey. Esther capítulo 3. Poco tiempo después, el rey Asuero escogió a Amán, hijo de Hamedata, de la tierra de Agag para ascenderlo. Lo elevó en rango y precedencia por encima de todos sus colegas, los demás funcionarios del Estado, y dio orden de que todos los oficiales empleados en la Cancillería se inclinaran y postraran ante Amán. Mardoqueo se negó a inclinarse o postrarse. ¿Por qué desobedecéis el mandamiento real?, preguntaron los funcionarios de la Cancillería a Mardoqueo. Le preguntaron esto día tras día, pero él no les hizo caso. Al final informaron del asunto a Amán, deseando ver si Mardoqueo persistía en su actitud, ya que les había dicho que era judío. Cuando Amán vio por sí mismo que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se enfureció. Cuando se le dijo a qué raza pertenecía Mardoqueo, no se contentó con matarlo, sino que decidió exterminar a todos los judíos de la raza de Mardoqueo en todo el imperio de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero,
echaron el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para el día y el mes. La suerte que cae en el mes 12º, que es Adar, dijo Amán al rey Asuero: hay una nación no asimilada esparcida entre las otras naciones por las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todas las demás naciones y desconocen los edictos reales. Por lo tanto, al rey no le conviene tolerarlos. Si place al rey decretar su destrucción, yo estoy dispuesto a pagar 10,000 talentos de plata a los síndicos del rey para que sean acreditados al tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, perseguidor de los judíos. Guarda el dinero, dijo, y también puedes tener la gente. Haz lo que quieras con ellos. El día 13 del mes primero fueron llamados los escribas reales y se hicieron copias de las órdenes dirigidas por Amán a los sátrapas del rey, a los gobernadores que gobernaban en cada provincia y a los oficiales principales de cada pueblo, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua. El edicto fue firmado en nombre del rey Asuero y sellado con su anillo, y se enviaron cartas por mensajeros a todas las provincias del reino ordenando la destrucción, matanza y aniquilación de todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, en un día, el día 13 del mes 12º, que es Adar, y el apoderamiento de sus bienes. El texto de la carta era el siguiente: el gran rey, Asuero, a los gobernadores de las 127 provincias que se extienden desde la India hasta Etiopía, y a sus comisionados de distritos subordinados. Siendo puesto en autoridad sobre muchas naciones y gobernando el mundo entero, he resuelto no dejarme llevar nunca por la insolencia del poder, sino gobernar siempre con moderación y clemencia, a fin de asegurar a mis súbditos una vida eterna. Libre de tormentas y ofreciendo a mi reino los beneficios de la civilización y el libre tránsito de punta a punta, para restaurar esa paz que todos los hombres anhelan. En consulta con nuestros consejeros acerca de cómo se ha de llevar a cabo este objetivo, uno de ellos nos ha informado, eminente entre nosotros por su prudencia y bien probado por su inquebrantable devoción e inquebrantable honradez, y en rango solo superado por nuestra majestad, Amán por nombre, que hay, mezclado entre todas las tribus de la tierra, cierto pueblo mal dispuesto, opuesto por sus leyes a todas las demás naciones y desafiando continuamente las ordenanzas reales, de tal manera que obstruye la forma de gobierno asegurada por nosotros al bien general. Considerando, pues, que este pueblo, único en su género, está en completa oposición a toda la humanidad de la que se diferencia por su extraño sistema de leyes, que es hostil a nuestros intereses y que comete los crímenes más atroces, para el punto de poner en peligro la estabilidad del reino. Mandamos que el pueblo designado para ti en las cartas escritas por Amán, designado para velar por nuestros intereses y un segundo padre para nosotros, sean todos, incluso mujeres y niños, sean destruidos de raíz y rama por las espadas de sus enemigos, sin ninguna piedad ni piedad, el día 14 del mes 12º, Adar, del presente año, para que estos descontentos pasados y presentes sean en un día arrojados por la fuerza al Hades, nuestro gobierno pueda gozar de ahora en adelante de estabilidad y paz perpetuas. El texto de este decreto, para ser promulgado como ley en cada provincia, fue publicado a los diversos pueblos, a fin de que cada uno estuviera listo para el día mencionado. A la orden del rey, los corredores partieron a toda prisa. El decreto se promulgó por primera vez en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán se entregaban a banquetes y bebidas, reinaba la consternación en la ciudad de Susa. Ester capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo lo que había sucedido, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza.
Luego atravesó la ciudad, lamentándose fuerte y amargamente, hasta que llegó frente a la Cancillería, a la cual no se permitía entrar a nadie vestido de cilicio. Y en cada provincia, no bien se leyó el edicto real, hubo entre los judíos gran luto, ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaron sobre cilicio y ceniza. Cuando las criadas de la reina Ester y los eunucos vinieron y se lo dijeron, ella se sobrecogió de dolor. Ella envió ropa para que Mardoqueo se pusiera en lugar de su cilicio, pero él las rechazó. Entonces Ester llamó a Atac, un eunuco que el rey había puesto para servirla, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo y le preguntara qué le pasaba y por qué estaba actuando de esa manera. Atac salió a donde Mardoqueo, que aún estaba en la plaza de la ciudad, frente a la Cancillería, y Mardoqueo le contó lo que le había sucedido personalmente, y también acerca de la cantidad de dinero que Amán había ofrecido dar para el tesoro real como compensación por la destrucción de los judíos. También le dio una copia del edicto de exterminio publicado en Susa, para que se lo mostrara a Ester para su conocimiento, con el mensaje de que ella fuera al rey e implorara su favor y le rogara por su pueblo. «Recuerda tus circunstancias más humildes», dijo, «cuando eras alimentado por mi mano. Ya que Amán, la segunda persona en el reino, ha pedido al rey por nuestra muerte, invoca al Señor, habla al rey por nosotros y sálvanos de la muerte». Atac volvió y le contó a Ester lo que Mardoqueo había dicho, y ella respondió con el siguiente mensaje para Mardoqueo: «Todos los siervos del rey y el pueblo de sus provincias saben que para un hombre o una mujer que se acerca al rey en el atrio interior sin ser llamado, hay una pena, la muerte, a menos que, apuntando su cetro de oro hacia él, el rey le conceda la vida. Y no he sido convocada por el rey en los últimos 30 días». Estas palabras de Ester fueron dadas a conocer a Mardoqueo, quien envió la siguiente respuesta: «No supongas que, porque estás en el palacio del rey, vas a ser el único judío que escapará. No, si persistes en permanecer en silencio en tal tiempo, el alivio y la liberación vendrán a los judíos de otro lugar, pero tanto tú como la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Tal vez has llegado al trono para un momento como este». Entonces Ester envió esta respuesta a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos ahora en Susa y ayuna por mí. No coma ni beba ni de día ni de noche durante 3 días. Por mi parte, yo y mis doncellas mantendremos el mismo ayuno, después de lo cual iré al rey a pesar de la ley, y si perezco, perezco». Mardoqueo se fue y llevó a cabo las instrucciones de Ester. Entonces, recordando todas las obras maravillosas del Señor, ofreció esta oración: «Señor, Señor, Rey y dueño de todas las cosas, todo está sujeto a tu poder, y no hay nadie que pueda resistirte en tu voluntad de salvar a Israel. Sí, tú hiciste los cielos y la tierra, y todas las maravillas que hay debajo del cielo. Tú eres el Señor de todos, y no hay quien pueda resistirte, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes, Señor, tú sabes, que ninguna insolencia, arrogancia, vanagloria me impulsó a esto, a esta negativa a inclinarme ante el orgulloso Amán. De buena gana hubiera besado sus pies por la seguridad de Israel. Pero lo que hice, lo hice antes que poner la gloria de un hombre por encima de la gloria de Dios, y no me inclinaré ante nadie sino ante ti, Señor. Al negarme así, no actuaré con orgullo. Y ahora, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo. Porque los hombres buscan nuestra ruina y planean destruir tu antigua herencia. No descuides tu heredad, la cual redimiste para ti de la tierra de Egipto. Oye mi súplica, ten piedad de tu heredad, y convierte nuestro dolor en gozo, para que vivamos alabando tu nombre, Señor.
no permitas que perezca la boca de los que te alaban. Y todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, porque se enfrentaban a la muerte. La reina Ester también se refugió con el Señor en el peligro mortal que la había alcanzado. Se quitó sus suntuosas vestiduras y se puso luto doloroso. En lugar de perfumes caros, se cubrió la cabeza con cenizas y estiércol. Humilló su cuerpo severamente, y las antiguas escenas de su felicidad y elegancia ahora estaban llenas de mechones arrancados de su cabello. Ella rogó al Señor Dios de Israel con estas palabras: Señor mío, nuestro Rey, el único, ven en mi ayuda, porque estoy solo y no tengo más ayudante que tú y estoy a punto de tomar mi vida en mis manos. Se me ha enseñado desde mis primeros años, en el seno de mi familia, que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todas las naciones y a nuestros padres de entre todos los pueblos de la antigüedad para ser tu herencia para siempre, y que los has tratado como prometiste. Pero luego pecamos contra ti, y nos entregaste a nuestros enemigos por honrar a sus dioses. Señor, eres justo. Pero aún ahora no se saciaron de la amargura de nuestra servidumbre. Han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para abrogar el decreto que vuestros propios labios pronunciaron, para borrar vuestra heredad, para tapar la boca de los que te alaban, para apagar tu altar y la gloria de tu casa, y en cambio para abrir la boca de las naciones, para cantar alabanzas a los ídolos vanos y para idolatrar para siempre a un rey de carne. No cedas tu cetro, Señor, a seres inexistentes. Nunca dejes que los hombres se burlen de nuestra ruina. Vuelve sus designios contra ellos mismos, y haz un ejemplo de aquel que dirige el ataque contra nosotros. Acuérdate, Señor, revélate en el tiempo de nuestra angustia. En cuanto a mí, dame coraje, Rey de los dioses y dueño de todo poder. Pon en mi boca palabras persuasivas cuando enfrente al león. Cambia su sentimiento en odio hacia nuestro enemigo, para que este último y todos como él sean llevados a su fin. En cuanto a nosotros, sálvanos por tu mano, y ven en mi ayuda, porque estoy solo y no tengo a nadie más que a ti, Señor. Tú conoces todas las cosas, y sabes que aborrezco los honores de los impíos, que aborrezco el lecho de los incircuncisos, y de cualquier extranjero. Sabes que estoy bajo presión, que aborrezco el símbolo de mi alta posición atado alrededor de mi frente cuando aparezco en la corte. Lo aborrezco como si fuera un trapo sucio y no lo uso en mis días libres. Tu sierva no ha comido en la mesa de Amán, ni se ha complacido en los banquetes reales, ni ha bebido el vino de las libaciones. Y tu sierva no ha hallado placer desde el día de su ascenso hasta ahora, sino en ti, Señor, Dios de Abraham. Oh Dios, cuya fuerza prevalece sobre todo, escucha la voz de los desesperados, sálvanos de la mano de los impíos, y líbrame de mi temor. Ester capítulo 5. Al tercer día, cuando terminó de orar, se quitó el vestido de luto de suplicante y se vistió con toda su ropa. Radiante como apareció entonces, invocó a Dios que vela por todos los hombres y los salva. Luego se llevó a 2 sirvientas con ella. Con aire delicado se apoyó en una, mientras la otra la acompañaba llevando su cola. Se apoyó en el brazo de la sirvienta como languideciendo, pero en realidad porque su cuerpo era demasiado débil para sostenerla. La otra doncella siguió a su ama, levantando sus túnicas que barrían el suelo. Sonrojada con todo el rubor de su hermosura, su rostro irradiaba alegría y amor, pero su corazón se encogía de miedo. Después de pasar puerta tras puerta, se encontró en presencia del rey. Estaba sentado en el trono real, vestido con todas sus vestiduras de estado, relucientes con oro y piedras preciosas, un espectáculo formidable. Alzando su rostro, encendido de majestad, la miró, ardiendo de ira.
La reina se desvaneció. Se desmayó y el color desapareció de su rostro, y apoyó la cabeza contra la criada que la acompañaba. Pero Dios cambió el corazón del rey, induciendo un espíritu más apacible. Él saltó de su trono alarmado y la tomó en sus brazos hasta que se recuperó, consolándola con palabras tranquilizadoras. «¿Qué te pasa, Esther?», él dijo, «soy tu hermano. Tranquilízate, no morirás. Nuestra orden solo se aplica a la gente común. Ven a mí». Y levantando su cetro de oro, lo puso sobre su cuello, la abrazó y dijo, «Háblame». «Señor mío», dijo ella, «me parecías un ángel de Dios, y mi corazón se conmovió con el temor de tu majestad. Porque eres una figura maravillosa, mi señor, y tu rostro está lleno de gracia». Pero mientras hablaba, se desmayó. El rey estaba angustiado, y todos sus asistentes hicieron todo lo posible para revivirla. «¿Qué te pasa, reina Esther?», dijo el rey. «Dime lo que deseas, aunque sea la mitad de mi reino, te lo concedo». «Le agradaría al rey», respondió Esther, «venir hoy con Amán al banquete que le he preparado». El rey dijo, «Dile a Amán que venga enseguida, para que Esther cumpla su deseo». Entonces el rey y Amán llegaron al banquete que Esther había preparado. Mientras bebían su vino, el rey volvió a decir a Esther, «Dime lo que pides, te lo concedo. Dime lo que deseas, incluso si es la mitad de mi reino, es tuyo si lo pides». «¿Qué deseo? ¿Qué pido?», respondió Esther. «Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si a él le place concederme lo que pido y acceder a mi petición, venga el rey con Amán al otro banquete que pienso darles mañana, y entonces haré como dice el rey». Amán se fue aquel día lleno de alegría y buen humor, pero cuando vio a Mardoqueo en la cancillería, sin ponerse de pie ni moverse ante su llegada, sintió una ráfaga de ira. Sin embargo, se contuvo. Volviendo a casa, mandó llamar a sus amigos y a Zeres su esposa, y les contó acerca de su deslumbrante riqueza, sus muchos hijos, cómo el rey lo había elevado a una posición de honor y lo había promovido sobre los jefes de los administradores y ministros del rey. Además, agregó, «La reina Esther nos acaba de invitar a mí y al rey, a nadie más que a mí, a un banquete que estaba dando, y mejor aún, nos ha invitado a mí y al rey de nuevo mañana. Pero ¿qué me importa a mí todo esto cuando todo el tiempo veo a Mardoqueo el judío sentado allí en la cancillería? Haced subir una horca de 50 codos, dijo Zeres su esposa y todos sus amigos, y por la mañana pedid al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Entonces acompaña al rey a la fiesta sin preocuparte por nada del mundo». Encantado con este consejo, Amán hizo erigir la horca. Esther capítulo 6. Aquella noche el rey no pudo dormir, mandó que trajeran el libro de registro, las crónicas, y se lo leyeran. Contenían un relato de cómo Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey que servían como guardianes del umbral, que habían conspirado para asesinar al rey Asuero. «¿Y qué honor y dignidad?», preguntó el rey, «fue conferida a Mardoqueo por esto». «No se ha hecho nada por él», respondieron los cortesanos asistentes. Entonces el rey dijo, «¿Quién está de guardia en la antecámara?». Amán había entrado en ese momento en la antecámara exterior del palacio del rey para pedirle al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que acababa de instalar para ese propósito. Entonces los cortesanos del rey respondieron, «Amán está esperando en la antecámara». «Hacedlo entrar», dijo el rey, y pasó a preguntar tan pronto como entró Amán, ¿cuál es la manera correcta de tratar a un hombre a quien el rey desea honrar? ¿A quién pensó Amán que querría el rey honrar, sino a mí? Y él respondió,
Si el rey quiere honrar a alguien, traed ropas reales de las que se viste el rey, y un caballo en el que el rey cabalga, con diadema real en la cabeza. Las vestiduras y el caballo deben ser entregados a uno de los más nobles de los oficiales del rey, y él debe vestir al hombre a quien el rey desea honrar y llevarlo a caballo, por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él: así es como se debe tratar a un hombre a quien el rey desea honrar. Date prisa, dijo el rey a Amán, toma las ropas y el caballo, y haz todo lo que acabas de decir a Mardoqueo el judío, que trabaja en la cancillería. Por ningún motivo omitas nada de lo que ha mencionado. Entonces Amán, tomando las ropas y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él: así se debe tratar a un hombre a quien el rey quiere honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a la cancillería, mientras que Amán se fue corriendo a su casa abatido, cubriendo su rostro. Le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que acababa de suceder. Su esposa Zeres y sus amigos dijeron: gracias a Mardoqueo, acabas de caer. Si resulta que pertenece a la raza judía, nunca más recuperarás la ventaja. Aléjate de él. Una vez que has comenzado, gracias a él caerás y volverás a caer. Mientras aún estaban hablando, los eunucos del rey llegaron apresuradamente para llevar a Amán al banquete que Ester había preparado. Ester capítulo 7. Estando el rey y Amán sentados en el banquete con la reina Ester, aquel segundo día, el rey volvió a decir a Ester mientras bebían su vino: ¿qué me pides, reina Ester? Te lo concedo. Dime lo que deseas. Incluso si es la mitad de mi reino, es tuyo si lo pides. Si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, respondió la reina Ester, y si le place a tu majestad, concédeme la vida, eso es lo que pido, y la vida de mi pueblo, eso es lo que deseo. Porque estamos condenados, yo y mi pueblo, a destrucción, matanza y aniquilamiento. Si simplemente hubiéramos sido condenados a convertirnos en esclavas y sirvientas, no habría dicho nada. Pero tal como están las cosas, estará más allá de los medios del perseguidor reparar la pérdida que el rey está a punto de sufrir. El rey Asuero interrumpió a la reina Ester: ¿quién es este hombre?, exclamó. ¿Dónde está él, el intrigante de tal ultraje? Ester respondió: ¿el perseguidor, el enemigo? Pues, este desgraciado Amán. Amán tembló de terror en presencia del rey y la reina. El rey se levantó furioso y dejó el banquete para ir al jardín del palacio, mientras Amán, al darse cuenta de que el rey estaba decidido a su ruina, se quedó atrás para rogar a la reina Ester por su vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, encontró a Amán acurrucado en el lecho donde estaba recostada Ester. ¿Qué?, exclamó el rey. ¿Va a violar a la reina ante mis ojos en mi propio palacio? Apenas habían salido estas palabras de su boca cuando un velo fue echado sobre el rostro de Amán. Estaba presente Arbona, uno de los eunucos que acompañaban al rey. Él dijo: «¡Qué conveniente! Está esa horca de 50 codos que Amán subió para Mardoqueo, cuyo informe salvó la vida del rey. Todo está listo en su casa. Cuélgalo en ella», dijo el rey. Entonces Amán fue colgado en la horca que había erigido para Mardoqueo, y la ira del rey se calmó. Ester capítulo 8. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amán, el perseguidor de los judíos. Mardoqueo fue presentado al rey, y Ester había revelado su relación mutua. El rey, que había recuperado su anillo de sellar de Amán, se lo quitó y se lo dio a Mardoqueo, mientras que Ester dio a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Ester volvió a hablar con el rey. Ella cayó a sus pies,
llorando e implorando su favor, para frustrar el malvado plan ideado por Amán. El Agageo y su complot contra los judíos. El rey le tendió el cetro de oro, y Ester se levantó y se puso cara a cara con él. Si tal es el agrado del rey, dijo ella, y si he hallado gracia delante de él, si mi petición le parece adecuada y si yo misma soy agradable a sus ojos, tenga a bien él publicar una carta revocación de las cartas que Amán, hijo de Hamedata, el Agageo, se las arregló para escribir para procurar la destrucción de los judíos en todas las provincias del reino. Porque ¿cómo podré yo mirar, mientras mi pueblo sufre lo que le espera? ¿Cómo puedo soportar ser testigo del exterminio de mi raza? El rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mardoqueo: yo por mi parte he dado la casa de Ester a Amán, y lo he hecho colgar en la horca por planear destruir a los judíos. Eres ahora libre de escribirles como mejor te parezca, en nombre del rey, y sellar lo que escribas con el sello del rey, porque una orden escrita en nombre del rey y sellada con su sello es irrevocable. Los escribas reales llamaron inmediatamente, era el mes tercero, el mes de Sibán, el día 23, y al dictado de Mardoqueo se escribió una orden a los judíos, los sátrapas, gobernadores y administradores de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia en su propia escritura, ya cada pueblo en su propia lengua, ya los judíos en su propia escritura y lengua. Estas cartas, escritas en nombre del rey Asuero y selladas con el sello del rey, fueron llevadas por correos montados a caballo desde las ganaderías del rey. En ellas concedió el rey a los judíos, en cualquier ciudad en que habitasen, el derecho de reunirse en defensa propia, con permiso para destruir, masacrar y aniquilar cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara, juntamente con sus mujeres y niños, y saquear sus bienes, con efecto desde el mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12º, que es Adar. El texto de la carta era el siguiente: el gran rey Asuero, a los sátrapas de las 127 provincias que se extienden desde la India hasta Etiopía, a los gobernadores provinciales y a todos nuestros leales súbditos, saludos. Muchos hombres, repetidamente honrados por la generosidad extrema de sus benefactores, solo se vuelven más arrogantes. No es suficiente para ellos buscar el daño de nuestros súbditos, pero incapaces como son de soportar el peso de su propio exceso, se vuelven intrigantes contra sus propios benefactores. No contentos con desterrar la gratitud del corazón humano, sino exaltados por los aplausos de los hombres ignorantes del bien, a pesar de que todo está siempre bajo la mirada de Dios, esperan en vano escapar de su justicia, tan enemiga de los malvados. Así les ha sucedido muchas veces a los que tienen autoridad que, habiendo confiado a amigos la dirección de los asuntos y dejándose influenciar por ellos, se encuentran compartiendo con ellos la culpa de sangre inocente y envueltos en infortunios irremediables. Las rectas intenciones de los gobernantes fueron engañadas por falsos argumentos de los malvados. Esto puede verse sin recurrir a la historia de tiempos anteriores a la que nos hemos referido. Solo tenéis que mirar lo que tenéis delante, los crímenes perpetrados por una plaga de funcionarios indignos. Para el futuro nos esforzaremos por asegurar la tranquilidad y paz del reino para todos, adoptando nuevas políticas y juzgando siempre los asuntos que se nos presentan con el espíritu más equitativo. Así Amán, hijo de Hamedata, un macedonio, sin una gota de sangre persa y muy alejado de nuestra bondad, disfrutó de nuestra hospitalidad y fue tratado por nosotros con la benevolencia que mostramos a todas las naciones, incluso hasta el punto de ser proclamado nuestro Padre y ser concedido universalmente la postración de respeto como segundo en dignidad al trono real.
Pero él, incapaz de mantenerse dentro de su propio alto rango, conspiró para despojarnos de nuestro reino y de nuestra vida. Además, con artimañas y argumentos tortuosos, nos hubiera hecho destruir a Mardoqueo, nuestro salvador y benefactor constante, con Ester, la compañera intachable de nuestra majestad, y además a toda su nación. Pensó por estos medios dejarnos sin apoyo y así transferir el imperio persa a los macedonios. Pero encontramos que los judíos, señalados para la aniquilación por este archi sinvergüenza, no son criminales. De hecho, se rigen por la más justa de las leyes. Son hijos del Altísimo, el Dios grande y viviente a quien nosotros y nuestros antepasados debemos la continua prosperidad de nuestro reino. Por tanto, harás bien en no poner en práctica las cartas enviadas por Amán, hijo de Hamedata, ya que su autor ha sido colgado a las puertas de Susa con toda su casa, un castigo merecido que Dios, el gobernante de todas las cosas, le ha infligido rápidamente. Poned copias de esta carta por todas partes, dejad a los judíos la libertad de observar sus propias costumbres, y venid en su ayuda contra cualquiera que los ataque en el día originalmente elegido para su maltrato, que es el día 13 del mes 12, que es Adar. Porque el Dios Todopoderoso ha hecho de este día un día de alegría y no de ruina para su pueblo escogido. Judíos, por vuestra parte, entre vuestras fiestas solemnes celebrad este día como un día especial con toda clase de banquetes, para que ahora y en lo futuro, para vosotros y para los persas de buena voluntad, se conmemore vuestro rescate y vuestra salvación. Los enemigos pueden permanecer como un recordatorio de su ruina. Toda ciudad y, más en general, cada país, que no siga estas instrucciones, será devastado sin piedad con fuego y espada, y se hará no solo inaccesible para los hombres, sino también odioso para los animales salvajes e incluso para las aves para siempre. El texto de este edicto, para ser promulgado como ley en cada provincia, fue publicado a los diversos pueblos, para que los judíos estuvieran listos en el día señalado para vengarse de sus enemigos. Los correos, montados en los caballos del rey, partieron con gran prisa y urgencia por orden del rey. El edicto también se publicó en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia real con una túnica principesca de violeta y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa gritó de alegría. Para los judíos hubo luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad, donde quiera que llegaba la orden y el decreto del rey, había gozo y alegría entre los judíos, con banquetes y fiestas. De la población del país muchos se hicieron judíos, ya que ahora se temía a los judíos. Ester capítulo 9. La orden y el decreto del rey entraron en vigor el día 13 del mes 12, Adar, y el día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos produjo el efecto totalmente opuesto. Fueron los judíos quienes aplastaron a sus enemigos. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en las provincias del rey Asuero, para herir a los que habían pensado herirlos. Nadie les resistió, ya que ahora todos los pueblos les tenían miedo. Los administradores provinciales, los sátrapas, los gobernadores y los oficiales del rey, todos apoyaban a los judíos por temor a Mardoqueo. Y ciertamente Mardoqueo era un poder en el palacio, y su fama se extendía por todas las provincias. Mardoqueo se estaba volviendo cada vez más poderoso. Así que los judíos hirieron a espada a todos sus enemigos, con resultado de matanza y destrucción, y ejercieron su voluntad sobre sus oponentes. Solamente en la ciudadela de Susa los judíos mataron a 500 hombres, en particular Parshandatha, Dalfon, Aspatha, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai,
Aridai y Gesata, los 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, el perseguidor de los judíos. Pero no tomaron ningún botín. El número de los muertos en la ciudadela de Susa fue dado a conocer el mismo día al rey, los cuales dijeron a la reina Ester: en la ciudadela de Susa los judíos han matado a 500 hombres y también a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del reino? Dime lo que pides. Te lo concedo, dime qué más deseas. Es tuyo si lo pides. Si tal es el deseo del rey, respondió Ester, que los judíos de Susa hagan cumplir el decreto de hoy también mañana. Y en cuanto a los 10 hijos de Amán, que sus cuerpos sean colgados en la horca. Entonces el rey ordenó que se hiciera esto. Se dictó el edicto en Susa y se ahorcó a los 10 hijos de Amán. Los judíos de Susa se reunieron, pues, el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en la ciudad. Pero no tomaron ningún botín. Los demás judíos que habitaban en las provincias del rey también se juntaron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de sus oponentes, pero no tomaron ningún botín. Esto fue el día 13 del mes de Adar. El 14º día descansaron y lo convirtieron en un día de fiesta y alegría. Mas para los judíos de Susa, que se habían reunido el día 13 y 14º, el día 15 era el día de reposo, por lo que era día de fiesta y de alegría. Por eso los judíos del campo, los que habitan en aldeas indefensas, celebran el día 14 del mes de Adar como día de alegría, de fiesta, y reparten porciones unos con otros, mientras que para los que habitan en las ciudades el día de regocijo y el intercambio de porciones con sus vecinos es el día 15 de Adar. Mardoqueo puso por escrito estos hechos. Entonces envió cartas a todos los judíos de las provincias del rey Asuero, tanto de cerca como de lejos, mandándoles que celebren los días 14 y 15 del mes de Adar cada año, como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos, y el mes en que su tristeza se convirtió en alegría, y el luto en fiesta. Por lo tanto, les dijo que los guardaran como días de fiesta y alegría cuando debían intercambiar porciones y hacer regalos a los pobres. Una vez que comenzaron a observarlas, los judíos se comprometieron a continuar estas prácticas acerca de las cuales Mardoqueo les había escrito estas palabras. Amán, hijo de Hamedata, el agageo, perseguidor de todos los judíos, había tramado su destrucción y había echado la pur, es decir, la suerte, para su destrucción y ruina. Pero cuando fue de nuevo al rey para pedirle que ordenase ahorcar a Mardoqueo, la perversa trama que había ideado contra los judíos recayó sobre su propia cabeza, y tanto él como sus hijos fueron colgados en la horca. Por eso estos días fueron llamados Purim, de la palabra pur. Y así, por lo que estaba escrito en esta carta, por lo que habían visto por sí mismos y por lo que les había sucedido, los judíos hicieron voto y tomaron sobre sí mismos y sobre sus descendientes y sobre todos los que se unieran a ellos, celebrar estos 2 días sin falta, en la forma prescrita y en el tiempo señalado, año tras año. Así conmemorados y celebrados de generación en generación, en cada familia, en cada provincia y en cada ciudad, estos días de Purim nunca serán abrogados entre los judíos, ni su memoria morirá entre su raza. La reina Ester, hija de Abihail, escribió con plena autoridad para ratificar esta segunda carta, y envió cartas a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero en términos de bondad y amistad, mandándoles que observen estos días de Purim en el tiempo señalado, como el judío Mardoqueo había recomendado, y en la forma prescrita para ellos y sus descendientes, con ordenanzas adicionales de ayunos y lamentaciones. La ordenanza de Ester fijó esta observancia de Purim y quedó registrada por escrito.
Ester capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo del continente y de las islas del mar. Todos sus poderosos actos de poder y la cuenta del gran honor que elevó a Mardoqueo, ¿no está todo esto escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Cómo Mardoqueo el judío era el siguiente en rango al rey Asuero. Era un hombre respetado entre los judíos, estimado por miles de sus hermanos, un hombre que buscaba el bien de su pueblo y se preocupaba por el bienestar de toda su raza. Y Mardoqueo dijo: todo esto es obra de Dios. Me acuerdo del sueño que tuve sobre estas cosas, nada de lo cual se ha hecho realidad. El manantial que se convertía en río, la luz que resplandecía, el sol, la inundación de las aguas. Ester es el río, ella con quien el rey se casó y la hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son las que se unieron para borrar el nombre de los judíos. La única nación, la mía, es Israel, los que clamaron a Dios y fueron salvos. Sí, el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor nos ha librado de todos estos males. Dios ha hecho tales señales y grandes prodigios como nunca han sucedido entre las naciones. Dos destinos designó, uno para su propio pueblo, uno para las naciones en general. Y estos dos destinos se cumplieron en la hora y el tiempo y el día señalados por Dios, involucrando a todas las naciones. De esta manera Dios se ha acordado de su pueblo y justificado su heredad, y para ellos estos días, el 14º y el 15º del mes de Adar, serán días de asamblea, de gozo y de alegría delante de Dios, por todas las generaciones y para siempre en su pueblo Israel. En el 4º año del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, quien afirmaba ser sacerdote y levita, y Ptolomeo su hijo trajeron la carta anterior sobre Purim. Lo mantuvieron como auténtico, habiendo sido hecha la traducción por Lisimachus, hijo de Ptolomeo, un miembro de la comunidad de Jerusalén. Ahora que hemos recorrido juntos el emocionante viaje a través del libro de Ester, es hora de sumergirnos aún más en cada capítulo. En esta sección de análisis, desglosaremos cuidadosamente los detalles, personajes y mensajes clave de cada parte de esta historia fascinante. Comencemos con el análisis del primer capítulo. Hermanos y hermanas en Cristo, nos congregamos hoy para sumergirnos en un análisis profundo del primer capítulo del libro de Ester, una narrativa que contiene valiosas lecciones para nuestra fe y vida diaria. En este intrigante capítulo, conocemos a un hombre poderoso, el rey Asuero, cuyo dominio se extiende por un vasto imperio. La extravagancia y riqueza de su banquete inicial resaltan su posición de liderazgo en el mundo persa. Es importante reconocer cómo los actos de los líderes pueden tener un impacto profundo en la vida de sus súbditos y en la dirección de una nación. En el entorno del banquete real, encontramos a la reina Vasti, cuya belleza y presencia eran conocidas por su pueblo. Sin embargo, la negativa de la reina a someterse a la voluntad del rey revela su valentía y su compromiso con su propia dignidad. A través de su negativa a presentarse ante el rey y sus invitados, Vasti nos enseña sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y no ceder ante las expectativas externas, incluso si eso implica enfrentar consecuencias. Y luego, en las sombras de este capítulo, se perfila Mardoqueo, un judío que reside en Susa, la capital del imperio. Aunque su papel en este capítulo es secundario, su futura importancia en la historia es innegable. Mardoqueo representa la fidelidad a las raíces y creencias propias en un entorno extranjero. Su compromiso con su identidad judía y sus acciones en capítulos posteriores resaltan cómo Dios usa a personas comunes para llevar a cabo su plan y proteger a su pueblo.
En este punto, queridos hermanos y hermanas, es crucial entender cómo estos personajes, cada uno en su respectivo papel, construyen la trama que desencadenará la liberación de su pueblo judío. Los actos de liderazgo del rey, la valentía de la reina Vasti y la fidelidad de Mardoqueo establecen un escenario dinámico para los eventos venideros. Este análisis nos recuerda que Dios trabaja a través de figuras individuales y a menudo inesperadas para cumplir sus propósitos. Como cristianos, también estamos llamados a asumir nuestra responsabilidad en la influencia que ejercemos, en la defensa de nuestros valores y en nuestra fidelidad a Dios. En conclusión, hermanos y hermanas, este primer capítulo de Esther nos presenta un panorama complejo de poder, valentía y fidelidad. Así como los personajes en esta narrativa tomaron decisiones que impactaron sus destinos, también nosotros debemos reflexionar sobre cómo nuestras elecciones afectan nuestras vidas y las de los demás. Sigamos explorando los capítulos posteriores de este libro para descubrir cómo la providencia divina guía a estos personajes y, por lo tanto, nos guía a nosotros en nuestra jornada de fe. Oremos para que podamos discernir cómo Dios nos está llamando a tomar un papel activo en sus propósitos divinos. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy continuamos nuestro viaje a través del libro de Esther adentrándonos en el capítulo 2. En este capítulo, observamos cómo Dios sigue obrando detrás de las escenas, urdiendo su plan a medida que los personajes interactúan en el escenario de la corte persa. En este capítulo, el rey Asuero lamenta la pérdida de la reina Vasti y permite que sus consejeros le sugieran la búsqueda de una nueva reina entre las jóvenes más bellas del imperio. Aquí vemos la influencia de la belleza y el atractivo físico en el proceso de selección. Sin embargo, también reconocemos cómo Dios utiliza las circunstancias aparentemente mundanas para avanzar su propósito. En medio de esto, encontramos a Esther, una joven judía que había sido criada por su primo Mardoqueo. La belleza excepcional de Esther la hace destacar entre las candidatas y, finalmente, es elegida como reina. Su posición como reina pone en evidencia la providencia divina en medio de la aparente casualidad. Dios guía los acontecimientos para que Esther se encuentre en una posición influyente, preparándola para un papel crucial en la liberación de su pueblo. El rol de Mardoqueo también toma un giro más significativo en este capítulo. Su vigilancia sobre Esther, quien es cuidadosamente instruida por él para no revelar su herencia judía, muestra cómo Dios utiliza a personas fieles para influir en los destinos de otros. Mardoqueo también cumple una función crucial al descubrir una conspiración para asesinar al rey y al informar a Esther, lo que demuestra su dedicación al bienestar del reino. Así, hermanos y hermanas, en este capítulo, vemos a Dios trabajando a través de la belleza, la providencia y las decisiones individuales para preparar el escenario de su plan. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel en el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen insignificantes o alejadas de lo espiritual. Como Esther y Mardoqueo, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para cumplir con sus propósitos. Al meditar en este capítulo, reconozcamos cómo Dios utiliza a personas ordinarias y situaciones aparentemente comunes para tejer un tapiz de redención y liberación. Sigamos adelante en esta narrativa, anhelando ver cómo Dios desplegará cada detalle en su plan soberano. Oremos para que podamos ser sensibles a la guía divina en nuestras propias vidas y que podamos seguir siendo obedientes a su llamado, así como lo hicieron Esther y Mardoqueo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, continuamos nuestro viaje a través del libro de Esther al adentrarnos en el capítulo 3.
En este capítulo, observamos cómo los conflictos y desafíos emergen en medio de la corte persa, y cómo Dios sigue obrando incluso en las situaciones más difíciles. En este capítulo, Hamán, un alto funcionario del rey Asuero, se convierte en el antagonista central. Su orgullo y deseo de ser honrado por todos lo lleva a exigir que todos se inclinen ante él. Sin embargo, Mardoqueo, primo de Esther, se niega a inclinarse ante Hamán debido a su convicción religiosa. Aquí vemos el conflicto entre el orgullo humano y la lealtad a Dios. La reacción de Hamán ante la negativa de Mardoqueo es desproporcionada y peligrosa. Hamán, lleno de ira, no solo quiere castigar a Mardoqueo, sino que también decide eliminar a todos los judíos en el imperio persa. Aquí, el odio y la intolerancia son evidentes, y vemos cómo la discriminación y la persecución se manifiestan en una escala alarmante. La suerte, o Pur, se lanza para determinar el día en que se llevará a cabo la matanza. Este acto aparentemente aleatorio en realidad revela el cumplimiento de los propósitos de Dios. A pesar de la maldad y el odio de Hamán, Dios está trabajando en segundo plano, tejiendo cada detalle en el tapiz de su plan. Esto nos lleva a un aspecto fundamental del capítulo, la soberanía de Dios. Aunque Hamán trama el mal, Dios sigue siendo el gobernante supremo. A medida que se desarrolla esta trama oscura, Dios está preparando a Esther para desempeñar un papel crucial en la liberación de su pueblo. La mano de Dios es vista en las circunstancias y en las decisiones de los personajes, incluso cuando no están conscientes de su presencia. Así, amados, este capítulo nos enseña lecciones vitales sobre la confianza en Dios en medio de la adversidad. Aunque enfrentemos oposición y desafíos, podemos descansar en la verdad de que Dios está en control. La historia de Esther y Mardoqueo nos inspira a permanecer fieles a nuestras convicciones, incluso en medio de la persecución. Oremos para que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza en su soberanía. Que, como Esther y Mardoqueo, podamos ser instrumentos en manos de Dios para llevar a cabo su voluntad en el mundo, incluso en los momentos más oscuros. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, a medida que continuamos explorando el emocionante relato de Esther, llegamos al capítulo 4, un capítulo lleno de desafíos y decisiones cruciales. En este capítulo, vemos cómo Dios llama a su pueblo a la valentía y la acción en medio de la adversidad. El capítulo comienza con Mardoqueo vistiendo ropas de luto y ceniza en señal de duelo por el decreto de Hamán que ordena la destrucción de los judíos. Esther, al enterarse de esto, se llena de angustia y desesperación. Aquí encontramos a los dos protagonistas enfrentando la amenaza de aniquilación, cada uno con su propia reacción inicial. En su aflicción, Esther envía a su doncella Atac a Mardoqueo para obtener más detalles sobre lo que está sucediendo. Mardoqueo le explica el peligro inminente y le insta a intervenir ante el rey en favor de su pueblo. Pero aquí surge el dilema. Esther es consciente de que acercarse al rey sin ser invitada podría tener consecuencias fatales. La respuesta de Mardoqueo a Esther es uno de los momentos más poderosos del capítulo. Él le transmite que tal vez ella ha sido elevada a su posición real para un tiempo como este. Esta frase resalta la idea de la providencia divina y cómo Dios coloca a las personas en lugares estratégicos para cumplir su propósito. Esther toma la difícil decisión de enfrentar el peligro y hacer lo que es correcto, confiando en la voluntad de Dios. Pide que los judíos en Susa se unan en ayuno y oración por 3 días, buscando la protección y la guía divina.
Esther muestra una profunda dependencia de Dios en medio de la incertidumbre. El capítulo concluye con Esther enfrentando su momento de verdad. Viste sus mejores ropas y se presenta ante el rey en el atrio real. La reacción del rey es favorable. Extiende su cetro de oro hacia ella, lo que indica su disposición de escucharla. Esther invita al rey y a Hamán a un banquete, preparando el escenario para la revelación de su solicitud y la revelación de la conspiración de Hamán. Hermanos y hermanas, este capítulo nos recuerda la importancia de estar dispuestos a responder al llamado de Dios incluso cuando enfrentamos desafíos y riesgos. Así como Esther enfrentó sus temores y confió en Dios, nosotros también podemos encontrar coraje y fortaleza en nuestra fe. Dios nos coloca en momentos específicos para cumplir su propósito, y cuando actuamos en obediencia, podemos ver cómo Él guía cada paso de nuestro camino. Oremos para que Dios nos dé la audacia de Esther y la sabiduría de Mardoqueo para tomar decisiones valientes en medio de las dificultades. Que confiemos en la providencia divina y nos apoyemos en la oración y la dependencia en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada desafío que enfrentamos. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, al adentrarnos en el capítulo 5 de Esther, seguimos explorando los giros y las vueltas de esta fascinante historia de fe y valentía. En este capítulo, vemos a Esther tomando una posición aún más valiente al enfrentar la incertidumbre y la adversidad. El capítulo comienza con Esther vistiendo sus mejores ropas y acercándose al atrio interior del palacio real, donde se encuentra el trono del rey Asuero. A medida que se acerca, el rey extiende su cetro de oro hacia ella, mostrando su favor y disposición para escucharla. Esta interacción marca un punto crucial en la narrativa, ya que revela la gracia divina que Esther encuentra en los ojos del rey. El rey pregunta a Esther cuál es su petición, prometiendo que se le concederá hasta la mitad del reino. En lugar de revelar su solicitud de inmediato, Esther opta por invitar al rey y a Hamán a un banquete que ella ha preparado. Aquí vemos su sabia estrategia para construir el momento adecuado y establecer un ambiente propicio para su petición. Mientras tanto, Hamán se llena de orgullo y satisfacción por su posición y poder. Al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio sin mostrarle reverencia, Hamán se encoleriza y decide tomar medidas drásticas. Planea construir una horca alta para Mardoqueo, imaginando su propia gloria mientras ve a su enemigo colgado. La narrativa revela el contraste entre Esther y Hamán. Mientras Esther muestra humildad, prudencia y paciencia, Hamán se consume por la arrogancia y la ira. Este contraste es un recordatorio de la importancia de la humildad y la sabiduría en nuestras acciones y decisiones. El capítulo culmina con el banquete de Esther al que asisten el rey y Hamán. Durante el banquete, el rey le pregunta a Esther nuevamente cuál es su petición, y finalmente ella revela su solicitud: que el rey y Hamán asistan a otro banquete al día siguiente. Esta demora agrega suspense a la historia y demuestra la destreza de Esther para crear un momento oportuno. Hermanos y hermanas, en este capítulo vemos cómo Esther utiliza la prudencia y la estrategia para cumplir su propósito divino. Su valentía al enfrentar al rey y alinear sus acciones con la voluntad de Dios nos inspira a enfrentar nuestras propias adversidades con fe y confianza. Al mismo tiempo, el contraste entre Esther y Hamán nos advierte sobre los peligros de la arrogancia y la ira. Oremos para que Dios nos conceda sabiduría y discernimiento en nuestros propios desafíos. Que sigamos el ejemplo de Esther al buscar momentos oportunos y confiar en la providencia divina. Y, al igual que Esther,
que estemos dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales por el bienestar de los demás y para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, al examinar el capítulo 6 del libro de Esther, continuamos nuestra travesía a través de esta cautivadora historia de providencia divina y justicia. En este capítulo, vemos cómo Dios obra de maneras asombrosas, incluso en los detalles aparentemente insignificantes de la vida. El capítulo 6 se inicia con un giro sorprendente. Esa noche, el rey Asuero se encuentra incapaz de dormir y decide que le lean el libro de registro. Aquí encontramos un hermoso ejemplo de cómo Dios trabaja en los corazones y las acciones de los reyes, guiándolos para cumplir su propósito. En el libro, se relata cómo Mardoqueo había desenmascarado un complot contra el rey por parte de 12 eunucos del palacio. Sin embargo, hasta este momento, el rey no había recompensado a Mardoqueo por su leal servicio. Este detalle se convierte en un punto central en el capítulo. Justo en ese momento, Hamán llega al palacio para pedir al rey que permita colgar a Mardoqueo en la horca que había construido para él. Sin embargo, Dios tenía otros planes. El rey pregunta a Hamán qué se debe hacer para honrar a alguien, y Hamán, creyendo que el rey se refería a él mismo, describe un acto de honra y reconocimiento. La providencia divina se manifiesta cuando el rey instruye a Hamán a hacer exactamente eso para Mardoqueo, el hombre a quien Hamán detesta. Este giro de eventos revela la mano de Dios obrando en cada detalle y situación para llevar a cabo su propósito y mostrar su justicia. La humillación de Hamán ante Mardoqueo, en lugar de ser honrado como esperaba, simboliza la inversión de roles en la historia. Dios está demostrando que aquellos que buscan mal para otros serán sorprendidos por su propia ruina, mientras que aquellos que confían en Dios serán exaltados. Hermanos y hermanas, este capítulo nos enseña que Dios opera en las circunstancias más inesperadas y en los detalles aparentemente triviales. Nos recuerda que su justicia siempre prevalecerá y que aquellos que se alinean con su voluntad encontrarán bendición y protección. Oremos para que Dios nos conceda la sabiduría de reconocer su mano en nuestras vidas y la confianza para confiar en su providencia, incluso cuando las cosas no parezcan ir como esperamos. Al igual que Mardoqueo, que permanezcamos fieles a Dios y confiemos en que su propósito se cumplirá en su tiempo perfecto. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, al sumergirnos en el capítulo 7 del libro de Esther, continuamos explorando la trama emocionante y el mensaje profundo de esta historia inspiradora. En este capítulo, vemos cómo la justicia divina se manifiesta de manera impactante y cómo Dios protege a su pueblo incluso en los momentos de mayor peligro. En el capítulo 7, la tensión llega a su punto máximo cuando la reina Esther organiza un banquete para el rey Asuero y Hamán. En este momento crucial, Esther revela su identidad como judía y expone el malvado plan de Hamán para destruir a su pueblo. La reina Esther, con valentía y sabiduría otorgadas por Dios, se presenta ante el rey y lo confronta con la verdad. Ella señala a Hamán como el enemigo y traidor que ha tramado la destrucción de los judíos. La justicia divina se manifiesta a medida que la trama de Hamán se desentraña y su maldad es expuesta. La respuesta del rey es rápida y decisiva. Hamán es condenado a muerte en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Esta inversión de roles destaca cómo Dios confunde los planes de los malvados y protege a los justos. Este capítulo nos enseña sobre la importancia de la valentía y la intervención divina en tiempos de crisis. Esther, inspirada por Dios, se levanta para defender a su pueblo y luchar contra la injusticia.
Su valentía nos desafía a estar dispuestos a actuar cuando se requiera, sabiendo que Dios está a nuestro lado. Además, vemos cómo la maldad de Hamán finalmente se vuelve contra él. Esta historia nos recuerda la verdad bíblica de que aquellos que siembran viento, cosecharán tempestad. Dios es el juez justo que vela por su pueblo y hace justicia en su tiempo. Queridos hermanos y hermanas, el capítulo 7 de Esther nos anima a confiar en la providencia de Dios y a enfrentar los desafíos con valentía y fe. Dios está siempre obrando en los detalles de nuestras vidas para cumplir su propósito y traer justicia donde se necesita. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y el valor de Esther, y que podamos confiar en su guía en medio de las pruebas y dificultades. Que podamos ser instrumentos de su justicia y amor en un mundo necesitado de su luz. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, al adentrarnos en el capítulo 8 del libro de Esther, continuamos explorando las profundidades de esta cautivadora historia que nos revela la providencia y el poder de Dios en medio de las circunstancias más desafiantes. En el capítulo 8, la narrativa da un giro significativo. Después de la exposición de la maldad de Hamán y su trama para destruir a los judíos, la justicia y la redención comienzan a brillar. Esther y Mardoqueo, guiados por la mano de Dios, trabajan para revertir el decreto de Hamán y proteger a su pueblo. Esther, con el favor del rey, obtiene el derecho de escribir un nuevo decreto que permita a los judíos defenderse de sus enemigos. Esto es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede usar incluso a aquellos en posiciones de autoridad para llevar a cabo su plan. La escritura y promulgación de este nuevo decreto demuestran cómo Dios puede cambiar las circunstancias en respuesta a la oración y la acción de su pueblo. La intervención divina se manifiesta a través de la astucia y el coraje de Esther, así como de la providencia de Dios que coloca a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado. Este capítulo nos enseña sobre la importancia de la intercesión y la acción en tiempos de necesidad. Esther se presenta como una figura intercesora que aboga por su pueblo y trabaja incansablemente para su bienestar. Su ejemplo nos desafía a ser intercesores valientes y a usar nuestras influencias para marcar una diferencia en la vida de los demás. Además, vemos cómo el nuevo decreto establece una fecha en la que los judíos podrán defenderse de sus enemigos. Esta victoria anticipada se convierte en un día de alegría y celebración conocido como Purim. Esta historia nos recuerda la importancia de recordar y celebrar los triunfos de Dios en nuestras vidas, así como su fidelidad constante. Queridos hermanos y hermanas, el capítulo 8 de Esther nos anima a confiar en la soberanía y la providencia de Dios. Nos enseña que Dios puede cambiar los corazones de los líderes y revertir situaciones aparentemente imposibles para cumplir sus propósitos. Asimismo, nos reta a ser valientes en nuestras oraciones y acciones, sabiendo que Dios está obrando detrás de escena. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría y la valentía de Esther y Mardoqueo, y que podamos ser agentes de su redención y justicia en el mundo. Que podamos reconocer sus intervenciones en nuestras vidas y vivir con gratitud y celebración por sus victorias. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, al explorar el capítulo 9 del libro de Esther, continuamos desentrañando los misterios divinos y la guía providencial de Dios en medio de las circunstancias humanas. El capítulo 9 nos presenta un giro emocionante en la historia de Esther. Después de que el nuevo decreto permite a los judíos defenderse de sus enemigos, vemos cómo el pueblo judío se une para protegerse y lograr una victoria impresionante. Dios muestra su fidelidad a través de la liberación de su pueblo de la amenaza de Hamán.
La victoria de los judíos es un recordatorio impactante de que Dios es el defensor y el liberador de su pueblo. Aunque enfrentaban una gran adversidad, Dios los fortaleció y les dio valor para enfrentar a sus enemigos. Este capítulo nos recuerda que cuando estamos en sintonía con la voluntad de Dios y confiamos en su poder, podemos superar cualquier desafío. La celebración de Purim se convierte en una manifestación tangible de gratitud y alegría por la liberación de los judíos. Purim es un recordatorio del plan maestro de Dios para redimir a su pueblo y llevar la justicia a quienes tramaron su destrucción. La historia de Esther se convierte en un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar situaciones sombrías en momentos de triunfo y celebración. En este capítulo, vemos que Dios recompensa la valentía y la obediencia de Esther y Mardoqueo. Sus acciones audaces en defensa de su pueblo no solo preservaron la vida de los judíos, sino que también dejaron una huella duradera en la historia de Israel. Esto nos desafía a ser valientes y obedientes a Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables. Queridos hermanos y hermanas, el capítulo 9 de Esther nos recuerda que, en medio de nuestras luchas y adversidades, Dios está presente y trabajando en formas que a menudo no podemos entender en el momento. Nos alienta a confiar en su poder y a celebrar sus victorias en nuestras vidas. También nos insta a ser instrumentos de justicia y liberación en el mundo que nos rodea. Oremos para que Dios nos dé la valentía y la perseverancia de Esther y Mardoqueo, y que podamos experimentar su liberación y victoria en nuestras propias vidas. Que podamos celebrar sus triunfos con gratitud y reconocer su soberanía en todas las circunstancias. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, al adentrarnos en el capítulo 10 del libro de Esther, llegamos al final de esta fascinante historia que nos revela la mano soberana de Dios en medio de los asuntos humanos. El capítulo 10 culmina la narrativa con un resumen de los logros y la influencia de Mardoqueo. Este capítulo nos brinda una visión completa de cómo Dios usó a Mardoqueo, un hombre fiel y obediente, para llevar a cabo sus propósitos divinos en el reino de Persia. Mardoqueo, a quien inicialmente encontramos en un papel humilde, es elevado a una posición de gran influencia y poder. Sus acciones justas y su compromiso con Dios le permiten ser reconocido y honrado por el rey Asuero. A través de Mardoqueo, vemos cómo Dios puede exaltar a aquellos que confían en Él y viven según sus principios. El capítulo 10 también enfatiza cómo los hechos significativos y los actos de Dios no son solo incidentes aislados, sino que están interconectados a lo largo de la historia. La vida de Mardoqueo, junto con el destino de los judíos, se entrelaza con la voluntad divina para cumplir un propósito más grande. Esto nos recuerda que Dios obra en nuestra vida de manera integral y cada evento contribuye a su plan redentor. La historia de Esther y Mardoqueo también es un testimonio del poder de la providencia divina. Aunque Dios no es mencionado directamente en el capítulo 10, su influencia es palpable en cada aspecto de la historia. El éxito y la promoción de Mardoqueo son un reflejo de la fidelidad de Dios para recompensar a aquellos que le siguen y confían en su guía. Hermanos y hermanas, al considerar el capítulo 10 de Esther, somos llamados a reflexionar sobre cómo Dios trabaja a través de individuos obedientes para llevar a cabo su voluntad. Se nos desafía a vivir vidas centradas en Dios, confiando en su dirección y permitiendo que Él nos eleve según su plan. Así como Mardoqueo experimentó un cambio radical, Dios también puede transformar nuestras vidas y usarlas para su gloria. Oremos para que podamos ser como Mardoqueo, dispuestos a seguir la voluntad de Dios sin importar las circunstancias.
Que podamos reconocer su mano en cada aspecto de nuestras vidas y permitir que su plan se desarrolle en y a través de nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio de la grandeza de Dios y su capacidad de transformar lo ordinario en lo extraordinario. Amén.